El teniente general retirado César Milani. ¿Cómo le va, Milani? Pablo Marcao y todo el equipo de Informe Pájaros, los saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, saludo a todos y a la audiencia también. Gracias. 20:41 en la noche y el fin de semana se conoció que el gobierno decidió la designación para este recambio de gabinete que se va a dar a partir de diciembre, producto de la elección como senadora nacional de Patricia Bullrich y de Luis Petri como diputado nacional, la designación en el lugar de Petri, en el Ministerio de Defensa, de Carlos Alberto Presti, el actual jefe del Ejército, un teniente general en actividad. Un hecho inédito desde hace muchísimos años en democracia e inclusive en los últimos 2 años de la dictadura el cargo fue ocupado por civiles y no por militares. Bueno, parte del debate, parte de la polémica en estas horas tiene que ver con el carácter de militar de Carlos Presti, por su vinculación a través de la historia de su padre con la última dictadura militar y sobre todo, bueno, la postura que él ha tenido, un hombre que claramente es un oficial de la democracia, que egresó al Colegio Militar en 1987, pero que no ha tenido expresiones públicas como jefe del ejército sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la dictadura militar. Quien tiene una mirada más compleja, que abarca estos temas, pero que no se queda solamente en esto, es alguien que estuvo al frente del ejército entre 2013 y 2015. Hablo del teniente general retirado César Milani, que nos está escuchando. ¿Cómo le va, Milani? Pablo Marcao y todo el equipo de Informe Pájaros, los saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, saludo a todos y a la audiencia también. Gracias por el contacto. Es alguien que estuvo al frente del ejército entre 2013 y 2015. Hablo del teniente general retirado César Milani, que nos está escuchando. ¿Cómo le va, Milani? Pablo Marcao y todo el equipo de Informe Pájaros, los saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, saludo a todos y a la audiencia también. Gracias por el contacto. Milani, quería consultarle puntualmente porque usted ha tenido una expresión que pone el debate sobre Presti y su nombramiento al frente del Ministerio de Defensa en un plano distinto al que se suele abordar del sábado que se conoció la noticia esta parte. Tiene que ver con, lo voy a presentar de este modo, a ver qué le parece, el carácter de proyecto de país que tiene Presti en la cabeza y qué sectores del Ejército o de las Fuerzas Armadas representan. Y esa es la primera pregunta. ¿Qué tenemos que debatir en torno a Presti? ¿Su condición de militar o su adscripción a un proyecto de país determinado? No, yo creo que ustedes recuerden mi publicación en redes sociales fue en contestación a una publicación en redes sociales que hizo Agustín Rossi respecto a que la designación de un militar retirado, empecemos por ahí, no hablemos de Presti, un militar retirado al frente del Ministerio de Defensa era un retroceso para la vida democrática del país. Yo creo que eso es absolutamente falso, que no es así, que un militar retirado puede ser ministro de Defensa como lo es un abogado, como lo han sido designados ingenieros, abogados, agrónomos, ginecólogos, médicos, lo que sea, ministro de Defensa, y que han hecho poco en la defensa en los últimos 40 años. Entonces, que haya un militar ministro designado como ministro de Defensa no me parece mal. Estamos hablando de una forma abstracta de un militar y el puesto de ministro de Defensa. Esa es la primera discusión que quiero saldar para decir lo que yo opino. Después hablamos del tema de Presti y hablamos de la ideología y hablamos de todas estas cuestiones. Pero yo creo sí que digamos, prohibir a un militar que sea ministro de Defensa, porque es militar, es un tema absolutamente ideológico y estigmatizante de los militares. No me cabe la mínima duda. Entonces, primero el tema ese, y como Rossi sacó el tema el control civil de la defensa, y los políticos nos tienen cansados a los militares de, digamos, de conducir el área de defensa en forma desastrosa, con excepciones, por supuesto. Hay algunos ministros de defensa que han sido civiles y que han sido buenos, otros que han sido un desastre. Entonces, ¿por qué no poder, digamos, considerar a un militar retirado como ministro de Defensa? Me parece, eso es un tema que es una discusión que hay que darla de una vez por todas. Creo que plantear una situación, no, porque es militar, no, es absolutamente ideológico y estigmatizante de los militares. Eso por un lado. Ahora vamos al tema o al tema de Presti en particular.
Yo lamento profundamente, porque mi procedencia es nacionalista, ustedes saben que yo soy peronista y nacionalista, digamos, lamento profundamente que Presti provenga de las filas o del ala liberal de las Fuerzas Armadas, del Ejército, profundamente liberal. Pero no, digamos, no es extrañable que esto sea así, porque el presidente de la Nación, y como antes jefe de la Fuerza Armada, es absolutamente liberal, que está promoviendo la destrucción del Estado, la desintegración de la nación, la entrega absoluta, ¿no es cierto?, en forma de coloniaje a los intereses de Estados Unidos. Es decir, estas son las directivas que está bajando Milei y que la ha cumplido Petri como civil en los 2 años de ministro de Defensa, y que la va a cumplir, ¿no es cierto?, seguramente que con satisfacción, Presti, porque proviene del ala liberal de las Fuerzas Armadas, que promueven unas Fuerzas Armadas o un ejército también más chico, ellos dicen, más profesional, más chico, más potente, más ágil, más letal. Bueno, todo esto son pretextos, es mentira. Hace 50 años que yo vengo sintiendo lo mismo del ala liberal de las Fuerzas Armadas, y lo único que han hecho es, digamos, achicar efectivos, achicar vehículos, achicar equipos, vender unidades, vender predios, vender bueno, todo lo que ha hecho, ¿no es cierto?, los distintos gobiernos liberales, en los cuales ha predominado esta política, entre ellos el gobierno de Menem también, ¿no es cierto? Y las fábricas militares lo mismo. Es decir, yo quiero separar bien estas dos condiciones. Por supuesto que me duele que sea un gobierno liberal el que designe a un ministro de Defensa como militar retirado, que digamos del área liberal de las Fuerzas Armadas, que lo designen ellos, cuando lo tendría que haber designado hace rato un gobierno peronista o un gobierno nacionalista, porque la verdad es que Perón tenía una profunda convicción de que las Fuerzas Armadas debían integrarse al movimiento nacional sin lugar a dudas. Y esto lo demostró poniendo no solamente ministros de defensa como militares, sino en muchas otras oportunidades. Me podrán decir, después podemos analizar otros temas de Presti, digamos, la familia, el padre, todo lo demás, pero digamos, en principio quiero decir esto, que yo comparto que un militar pueda asumir el rol de ministro de Defensa. Ahora, Milani, me duele profundamente que sea este militar que proviene de la liberal de la Fuerza Armada. Queda clara la distinción que hace entre el diagnóstico general y también la situación particular de Presti, que es todavía el jefe del ejército. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el debate en las Fuerzas Armadas sobre modelo de desarrollo, sobre soberanía? ¿Qué palabra tienen esos militares nacionalistas? ¿Pueden tener palabra en una institución vertical? Ustedes ya están fuera del ejército, pero para decir, bueno, nosotros tenemos que tener este plan, tenemos que tener esta proyección en términos de hipótesis de conflicto, o de conflicto que ya tenemos, digo, porque a veces se pregunta cándidamente, y usted también podría ayudarnos a entenderlo eso, no, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. La Argentina tiene un conflicto, porque tiene un territorio militarmente ocupado por una potencia extranjera y como parte de la OTAN. Digo, el conflicto ya está instalado, lo que no significa que uno esté a favor de ir a recuperarlo inmediatamente con una guerra. Ahora, ¿qué rol juegan los sectores nacionalistas en este debate? Bueno, honestamente poco y nada, porque los sectores nacionalistas dentro de las Fuerzas Armadas son minoritarios. No es que no existan, pero son minoritarios. Mayoritariamente las Fuerzas Armadas tienen una orientación, sus integrantes liberal. Y esto significa achicamiento, esto significa entrega a Estados Unidos en forma de coloniaje total, lo ven con simpatía, ¿no es cierto? Ya ahora estamos hablando bien de Gran Bretaña, que es nuestro enemigo, que lo tenemos a 600 kilómetros y que debería ser una hipótesis de conflicto, no me cabe duda. Ahora, si queremos analizar la política de estos 2 últimos años, podemos decir que esto ha ido absolutamente en contra de todas las políticas que nosotros pensamos como nacionalistas. La entrega de Estados Unidos, la intención de incorporar, ¿no es cierto?, la Fuerza Armada a la seguridad interior, al narcotráfico, al terrorismo, sacándola de las sus misiones principales,
la posibilidad de que Estados Unidos ocupe bases militares en el sur, la posibilidad de que tenga injerencia en la proyección antártica, la posibilidad de que Estados Unidos apoya a Malvinas, ¿no es cierto?, cuando es nuestro principal enemigo, como exactamente como dijiste vos. La posibilidad, ¿no es cierto?, la intención del ministro de Defensa de Petri de ir, ¿no es cierto?, a la OTAN a ofrecerse como miembro de la OTAN, a ofrecerse como miembro o del grupo Ramstein, que es el que apoya a Ucrania en la guerra contra Rusia, pero ni siquiera tener un poco de visión estratégica de lo que está pasando en el mundo. En el mundo está pasando lo contrario a lo que estamos diciendo acá. Está pasando de que vamos de un mundo unilateral, unipolar, como fue durante 70 años el gerente, el regente y el gendarme del mundo de Estados Unidos, a un mundo multilateral y multipolar, en donde Rusia, China, India, las grandes potencias que están emergiendo política, militar y socialmente, están, digamos, pisando fuerte y ya no, Estados Unidos no puede hacer lo que quiere. El ejemplo más práctico es lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania Rusia está ganando la guerra de forma indeclinable, y lo único que puede hacer Ucrania es rendirse, nada más. Y Estados Unidos lo único que puede hacer es decirle a Ucrania que se rinda. Claro. No hay otra alternativa. Milani, entonces, perdón que sí, me desvíe del tema. No, está bien, está bien. En estos 2 años el gobierno repite el discurso, lo hacen también en las últimas horas, de avanzar en un proceso de rearme de las Fuerzas Armadas, de reequipamiento. Destacan que veníamos de un desastre, que las Fuerzas Armadas no tenían nada. Ahora, sin embargo, uno mira los números, se fue prácticamente el 20% de la composición de las 3 armas, pidieron la baja, hay un grave problema presupuestario, hay un grave problema salarial, y en términos de equipamiento la Argentina tiene una década de atraso. Después de su salida del ejército, no lo digo simplemente porque estamos charlando con ustedes, son los datos oficiales, lo único que avanzó en la Argentina en términos de equipamiento fue el tanque argentino mediano, pero no tenemos submarino, estamos comprando aviones usados, en mi época, no mucho más que eso, ¿no? Sí, y en mi época, digo, habíamos logrado un avance muy significativo con los aportes que hizo la Presidenta en ese momento, en el aporte presupuestario, para que pudiéramos avanzar en forma significativa en una serie de cuestiones, entre ellos el equipamiento individual de todas las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. Bueno, ese mismo equipamiento es el que está usando todavía el Ejército, el mismo uniforme, el mismo equipamiento, mismo portafusiles, misma mochila, es lo que está usando el Ejército en este momento, después de 13 años. Está quebrada la obra social con una deuda de 200.000 millones de pesos, los salarios del personal militar están un 60% por debajo de la línea de pobreza, no ha habido reequipamiento individual, independientemente de lo que se, digamos, vocifera, de que se han comprado los F-16, que habría que discutirlo muchísimo si fue conveniente o no, ¿no es cierto? Bueno, y tantas otras cosas. Es decir, lo que ha pasado en defensa ha sido desastroso en los últimos 2 años, con un ministro de Defensa civil, pero que sigue las políticas, evidentemente, liberales, anarcocapitalistas, digamos, de destrucción del Estado, de desintegración del Estado de Milei, y que la va a seguir este hombre. ¿Pero Milani, cabe alguna duda? César, le quiero preguntar algo puntual que tiene que ver con, usted hizo mención ya, la relación del futuro ministro de Defensa, Carlos Presti, con la dictadura militar. Yo hacía referencia en la introducción que él fue egresado del Colegio Militar en 1987 y que es hijo de un teniente coronel que tuvo actuación en la represión clandestina y murió impune luego de la ley de obediencia debida allá por la década del 80/90. Usted mismo, como jefe del Ejército, ha tenido, por una cuestión de edad también, y digamos mayor experiencia, participación ya como oficial del Ejército en la dictadura militar. Hay causas que usted enfrentó, causas que se han cerrado, hay una absolución mediante. Pasaron 10 años de la salida suya del Ejército. ¿Qué mirada tiene con respecto a ese proceso cuando estamos por cumplir en marzo del año que viene 50 años del golpe militar? Bueno, simplemente que a mí no me pueden incluir en las generales de la ley. Conmigo no había ninguna causa y ningún aspecto criticable en mi gestión respecto a la vinculación con los delitos de lesa humanidad. Aparecieron todas después que me hice cargo del Ejército y dije en mi discurso que aspiraba a un ejército integrado a un proyecto nacional.
Me armaron causa en La Rioja, me armaron causa en Tucumán, me armaron causa de enriquecimiento ilícito. Por supuesto que en todas he sido no sobreseído, absuelto. Absuelto significa que he ido a juicio, he estado 3 años detenido, absuelto por unanimidad en los tribunales federales y en casación, y ahora está en la corte, en la cual voy a salir también absuelto. Es decir que, digamos, lo mío está absolutamente saldado y absolutamente entendido que fue parte de la campaña contra Cristina Kirchner, contra la presidente que en ese momento ejercía la idea del Poder Ejecutivo, y yo como jefe del Ejército. Nunca hubo un ataque contra un jefe del Ejército como hubo contra mí. Nunca se armaron causas como la armó la Nata, y después atrás de eso enseguida apareció Carrió, Morales, Juez, digamos, la oposición política a hacer las denuncias, y después de eso apareció la justicia procesándome. Es decir, completaron el circuito y estuve 3 años detenido, injustamente detenido, porque después fui absuelto de todo, porque fueron causas absolutamente armadas. No es que, no, bueno, pero se quedó la duda, no, fueron absolutamente armadas, testigos fabricados, causas que yo no tenía la más mínima idea de lo que podían ocurrir esas cuestiones, como lo que pasó con el enriquecimiento ilícito. Bueno, en todo he sido absuelto y estoy absolutamente tranquilo en todo. El caso emblemático, Milani, es el del conscripto Rodolfo Ledo en la provincia de La Rioja, en donde aparece ahí, usted era subteniente en ese momento, la idea de un acta de deserción, y Ledo está hoy todavía desaparecido, digo, para poner en contexto también informativo. Claro, pero ustedes saben, para informar, ¿saben exactamente, digamos, conocen la causa? ¿Conocen porque fui absuelto por unanimidad en esa causa? Sí, sí. ¿Conocen de que el acta de deserción, la firma del acta de deserción, tenían serias dudas de que fueran falsificadas? ¿Conocen de que yo era subteniente y de que las actas de deserción se hacían en forma, digamos, abierta a todos los conscriptos? Que no tenía absolutamente nada que ver, no hay ningún militar, subteniente o teniente que haya firmado un acta de deserción, inclusive habiendo sido comprobado que la firmó, de que esté detenido por esa causa, porque las actas de deserción se hacían después, mucho después de esto, por un trámite administrativo. Por esa causa apareció de golpe un papel en el juzgado en donde salía una firma. Yo no reconocí la firma, fuimos a un peritaje, el peritaje determinó que eso no era mi firma. Bueno, hay tantas cosas para hablar, entonces, digamos, el tema de Ledo es un tema que plantaron los derechos humanos, plantó la derecha juntamente con los derechos humanos, porque esto es lo que tiene la izquierda, la parte progresista del peronismo y los derechos humanos, que normalmente le hacen el juego a la derecha. En este caso, lo que armaron todos fue la Nata, el programa de la Nata, los opositores a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y los que le hicieron, ¿no es cierto?, el paquete para involucrarme a mí fue justamente los organismos de derechos humanos, entre ellos especialmente Berbisky, no otros como Eber Bonafini, que siempre me comprendió, siempre me entendió, sabía de la causa, pidió los antecedentes y me dijo: yo sé que vos no tenés absolutamente nada que ver. La caracterización de izquierda de Berbisky corre por su cuenta, Milani. Lo digo con cierta ironía. La caracterización de izquierda, no, yo caracterizo a Berbisky por lo que, nada más. Perfecto. Le quiero preguntar, y le agradezco mucho este rato para finalizar la charla, Milani, ¿cómo sigue el debate? Porque usted lo dijo de entrada, y es parte también, si uno va a las redes sociales, de un intercambio, un diálogo, si se quiere, virtual con Agustín Rossi, electo diputado nacional por Santa Fe, que fuera ministro de Defensa en 2 oportunidades. Ahora, ¿qué diálogo tiene usted con la política para que esto sea parte de la agenda y no nos quedemos en la superficie de el uniforme? Yo le confieso algo, mi opinión no importa en esto y tampoco es necesaria. Quiero decir, yo soy de izquierda, digo, a mí no me gustan los militares de la dictadura. Tengo 51 años, era muy chiquitito, me acuerdo, pero no me gustan nada. Ahora, me parece que la democracia merece un debate sobre los temas de defensa absolutamente abierto, y no da la impresión que esté atravesando eso. Tampoco en la política de la oposición, ¿no? Por eso el llamado para darle también su mirada. La pregunta es, ¿cómo sigue el debate ahora con la política? La pregunta principal es esta. La justicia está actuando hace 30 años con esto, 40 años, ya han pasado 50 años. ¿Qué más debate hay que dar?
en este momento los militares que son generales han nacido en el año 82, 83, digamos, o entrado al colegio militar en el año 83, en plena democracia, digamos, han pasado 50 años. Ya el debate se ha dado y no cabe la más mínima duda de que, digamos, ha habido delitos de lesa humanidad, que ha habido secuestro, desapariciones, tortura, todo lo que pasó en el proceso. ¿Qué debate hay que dar? No entiendo yo yo le pregunto también por el debate en términos de la política de defensa, en términos de ese carácter del ejército y de unas fuerzas armadas en función de un modelo de país, que me parece que es lo que también subyace en lo que usted plantea, ¿no? Que el problema no es el uniforme, sino en todo caso el carácter que se le da a una política de defensa. Bueno, pero si ustedes quieren tener una fuerza armada acorde a un proyecto nacional, un modelo de país, cambien, no ustedes, estoy hablando de los políticos, cambien los métodos, es lo que le estoy diciendo a Rossi y a todos los demás, cambien los métodos, porque durante 40 años después de la democracia han hecho lo que han hecho, y hoy en día tenemos la mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada adscripto a una ideología absolutamente de derecha, de extrema derecha y liberal. Algo mal han hecho los políticos. ¿No alcanzó con aquellas expresiones que hubo en momentos de los gobiernos de Néstor y de Cristina en términos de vincular con la política de derechos humanos, la política de defensa, en términos de darle ese equipamiento? Digo, esa experiencia, ¿qué se puede rescatar de eso de acá en adelante? No, es que, vuelvo a repetir, cuando esto estuvo en manos de la justicia, ya tendría que haber, digamos, superado el término, el límite político. Está en manos de la justicia. Los responsables, yo diría casi todos, miren, si no es el 100%, es el 95, 98% están siendo juzgados o han sido juzgados y han sido condenados o han sido absueltos o lo que sea. Entonces, volver sobre ese mismo tema y cargarle a los militares ese mismo tema, lo único que hacemos es propiciar que los militares sigan estando en la isla, apartados de la política, donde ahí hay una cooptación absolutamente liberal sobre esos integrantes de la fuerza, porque evidentemente los nacionalistas cuando dicen no, los políticos son todos iguales, no nos quieren, nos estigmatizan, nos sacan de todos lados, bueno, eso, por eso yo estoy dando este debate, porque no podemos seguir haciendo lo mismo hace 40 años, porque si seguimos 40 años más con lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Difícilmente tengamos distintos resultados que los que hemos tenido. Y en este momento les puedo asegurar yo que una gran parte de la Fuerza Armada tiene un origen absolutamente liberal y de extrema derecha. No estoy diciendo la totalidad, estoy diciendo una mayoría. Milani, gracias por este rato de charla. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buena noche. Igualmente. Hablábamos con el teniente general retirado César Milani, fue jefe del ejército entre 2013 y 2015. Pasamos por varios temas, Ahí está, la charla la compartimos, por supuesto, luego en el canal de YouTube de Radio Con Aguante y en las redes, Radio Con Aguante y en Informe de Pájaros.